Bienvenidos a Sala 79. Mi nombre es Omar Eduardo Jiménez y aquí estamos nuevamente haciéndoles compañía y tratando de responder algunas preguntas que me habían hecho por Instagram. Recuerden seguirme en Instagram, @eledu_de_la_gente. También pueden hacerme preguntas y también, ¿por qué no?, darme alguna noción de qué quieren que hablemos en nuestros episodios de Sala 79. Una de las preguntas que me habían hecho, y creo que se las puedo responder porque a pesar de no ser un experto en la situación, puedo dar un poco de mi vasta experiencia, ¿no?, en lo que estoy haciendo ya hace un año de podcasting. Me habían preguntado si era, en realidad eran como 3 preguntas, pero bueno, vamos a ir respondiéndolas de a poco. Decían si era muy difícil hacer un podcast, de qué se podía hacer un podcast y si era muy costoso hacer un podcast. Bueno, vamos a empezar por la primera parte. La verdad que no es difícil hacer un podcast, si se tiene obviamente ganas. Es como todo en la vida, o sea, esas partes hay que tratar de metérselo bien en nuestras cabecitas. Todo lo que uno se proponga, si le pone ganas y realmente le apasiona hacer, no va a ser difícil. Sí puede ser trabajoso, pero no va a ser tan complicado como si uno tenga que hacer algo que no le gusta. Supongamos, ¿no?, que a nosotros nos encanta, ser veterinarios. Y obviamente, si vos, mientras estás estudiando para ser un veterinario y tenés que estar trabajando de otra cosa para poder pagar esos estudios, ese trabajo el que vos vas a estar haciendo no va a ser sobre veterinaria, así que va a ser muy tedioso, muy complicado, muy estresante y no lo vas a estar disfrutando. Así mismo, ¿no?, como cuando uno tiene que estudiar algo que no le gusta. Yo soy de los que creen de que una carrera no se va a terminar si esa carrera no es la que a vos te gusta. Entonces, como para ir ya cerrando un poco esa parte, si a vos te gusta y te apasiona comunicarse con otras personas, tratar si te gusta hablar, compartir tus conocimientos, el podcast es lo tuyo. Simplificamos un poquito y vamos a una definición de qué es un podcast. Un podcast es un archivo de audio, ¿no?, donde vos lo podés compartir en varias plataformas y la gente lo puede escuchar, descargar en cualquier momento del día, en cualquier dispositivo. Yo lo compararía, no es lo mismo, pero lo compararía con lo que sería una radio de la vieja época. Solo que para mí el podcast tiene una ventaja, porque vos, tu programa de radio, tenías que esperar cierto día, cierta hora para poder escucharlo, y hoy con el podcast vos tenés un archivo de audio de tu persona favorita, digamos, por ejemplo Sala 79, y lo vas a poder escuchar cuando vos quieras, donde quieras y haciendo lo que quieras. Podés ponerlo de fondo mientras vos estás haciendo otras cosas. Ahora, la otra pregunta era ¿de qué hacer un podcast? Lamentablemente en esta parte no soy un muy buen ejemplo porque de todos los podcasts que yo escuché de cómo hacer un podcast, los videos que hay en YouTube, que no hay muchos, pero hay de cómo hacer un podcast o de qué tiene que tratar el podcast, muchos hablan de un tema en específico, un nicho, ¿no?, de personas. O sea, vos tenés que ver a ver qué le gusta a ciertas personas y darle ese material a la gente. Si vos te pones a escuchar Sala 79 vas a darte cuenta de que no soy muy bueno con esto de tener un nicho, porque hay días que quiero hablar de una cosa, hay días que quiero hablar de otra. Me han recomendado o han dicho muchos podcasters que no es bueno poner en la descripción este podcast habla de todo, porque parece ser que hay gente que no le gusta que hablen de todo, sino que quiere algo en específico. Pero no sé, es lo que me está saliendo a mí y, por ejemplo, hay días que tengo ganas de hablar de historia o encuentro algún artículo y me interesa y hago un guión sobre eso. Hoy, por ejemplo, quiero contestar esto porque quiero que haya más gente que haga también podcast. No es algo que tenga que ser un monopolio, sino que tenemos que ser una comunidad mucho más grande. Abro un paréntesis, la comunidad del podcasting es una comunidad muy, muy amable, muy servicial, muy compañera, así que no hay, es muy bueno, muy buen ambiente. Cierro paréntesis y seguimos con lo otro. Tendrías que encontrar de qué
sos bueno hablando. Hay muchos que son muy buenos contando leyendas, historias, chistes. Hay otros que saben de cocina, hay podcasts de carpintería, hay podcasts de instrumentos musicales, de música, de películas, de cine. Habría que ver en qué te desenvolves mejor y harías un podcast sobre eso. La otra pregunta era si salía caro hacer un podcast. Mirá, o miren, no estoy hablando a nadie especial, sino a todos ustedes. Yo recién ahora, después de un año, me compré un micrófono mejor. Un micrófono en realidad, porque los primeros 50 episodios, no, 45 episodios de mi podcast de Sala 79 están grabados solo con el celular. Sí, solamente usando el celular, un programa que se llama Anchor, que te permite distribuir los podcasts gratuitamente. En realidad yo ahora ya no estoy usando más Anchor, sino que estoy usando Spreaker, pagando una suscripción, pero vos podés tener ahí la posibilidad también de monetizar. La misma plataforma te los distribuye a todas las otras plataformas de streaming de podcast, ya sea Spotify, Google Podcast, la misma Spreaker que tiene un reproductor de podcast, Deezer y Podcast lo hace Anchor, pero no importa, Anchor también te lo distribuye a muchas plataformas. Entonces, no es difícil y no es caro, porque uno, si quiere empezar, lo puede hacer con el celular. Simplemente entras a la aplicación, te descargas la aplicación de Anchor en el Play Store, pones grabar, empezás a hablarle al micrófono donde usás siempre para hablar por teléfono, y ya tenés grabado un podcast. Después ahí mismo dentro de la aplicación hay donde hay canciones como para hacerlo de fondo, hay separadores, hay muchos videos en YouTube también de cómo usar Anchor o cómo usar Spreaker. Pero para ir cerrando la idea, se puede hacer hoy mismo. Vos podés iniciar tu podcast hoy mismo agarrando tu celular. Después de escucharme a mí, ya agarrás el celular y te pones a grabar un podcast. Es así de simple, pero lo único que sí es perseverancia, constancia. Tampoco hay que tener las ilusiones muy muy altas, porque es un camino duro, difícil, porque aún el podcast no es algo tan masivo como otras redes sociales o otras plataformas de audio. Pero si tenés ganas, hay que darle con todo, y te puedo asegurar que te vas a divertir mucho. Va a llegar un momento en que vas a querer grabar todos los días, porque es así. También te recomiendo que escuches muchos podcasts, como para ir viendo también y tomando nota de qué es lo que se hace y qué no, y cómo se hace, como para tener vos una idea de lo que se puede hacer. Así que bueno, por hoy nada más. Espero que les haya servido, espero poder haber ayudado a los que quieran iniciarse en este mundo del podcasting. Y mi nombre es Omar Eduardo Jiménez, y esto ha sido Sala 79, un podcast de Argentina para el mundo.